Descubrir lo inesperado en los lugares más comunes puede transformar completamente nuestra percepción de lo cotidiano. ¿Qué ocurre cuando un simple depósito, cerrado y olvidado, se convierte en el hogar de tesoros inesperados? Desde un auto submarino de James Bond hasta millones en efectivo escondidos en cajas fuertes oxidadas, este recorrido nos llevará a través de los hallazgos más asombrosos en unidades de almacenamiento. Veremos desde el icónico vehículo del agente 007 hasta obras de arte millonarias. Y cada historia te hará preguntarte, ¿qué se esconderá detrás de la próxima puerta? Número 1. El auto submarino de James Bond. Imagina la emoción que sintió un hombre común y corriente al pagar solo $100 por una unidad de almacenamiento en una subasta. Probablemente esperaba encontrar ropa vieja, tal vez una lámpara rota o alguna que otra cosa para vender en un mercadillo. Lo que jamás habría imaginado era que dentro de esa unidad polvorienta, escondido bajo una lona mugrienta, estaba uno de los coches más icónicos del cine, el legendario Lotus Esprit submarino, utilizado en la película de 1977, La espía que me amó, de James Bond. ¿Quién habría pensado que ese vehículo futurista, que más parecía salido de un sueño, estaría esperando en la oscuridad para ser descubierto? Al principio, el hombre ni siquiera se dio cuenta de lo que había encontrado. El coche había estado acumulando polvo durante tanto tiempo que parecía una simple chatarra. Fue cuando alguien más lo reconoció que comenzó la verdadera emoción. Resulta que no era cualquier coche. Este vehículo en particular había sido diseñado para la mítica escena en la que James Bond escapa bajo el agua. El auto no solo se movía en tierra, sino que también era un submarino real. Una investigación posterior reveló que la unidad de almacenamiento pertenecía a una productora que lo había usado durante una década. Pero con el tiempo, simplemente olvidaron pagar la renta y dejaron que la unidad fuera subastada. ¿Quién podría imaginar que el coche que condujo el mismísimo 07 estaba esperando ser descubierto por un comprador casual? La historia no termina ahí. El coche estaba valorado en nada menos que $500,000. A pesar de la fortuna que ahora tenía entre manos, el comprador decidió permanecer en el anonimato. ¿Quién podría culparlo? Nadie quiere repartir las ganancias cuando encuentras un tesoro inesperado. El destino de este coche submarino también fue de película. Ha sido exhibido en múltiples eventos y subastas, pero su dueño se resiste a separarse de él, manteniendo el auto como un símbolo de buena suerte. Pasó de ser una persona común y corriente a tener en sus manos uno de los vehículos más emblemáticos de la historia del cine. Cualquier fanático de Bond moriría por conducir ese coche. Y lo mejor de todo es que este hombre no solo encontró una reliquia de Hollywood, sino que de alguna manera encontró un pedazo de historia. El auto que apareció en las pantallas de millones de personas alrededor del mundo ahora es suyo, y aunque no haya recibido $1 millón por él, sigue siendo una de las mayores fortunas jamás halladas en una unidad de almacenamiento. Número 2. $7 millones en efectivo. Imagínate por un segundo que te encuentras en una subasta de almacenamiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras intentas ganar la puja de una unidad que a simple vista parece completamente vacía. No hay nada que sugiera que adentro haya algo valioso, pero aún así te arriesgas y ofreces $500. Y luego, en el momento en que abres la puerta oxidada, lo que descubres cambia tu vida para siempre. Dan Dodson, famoso por ser el subastador del programa de televisión Storage Wars, fue quien contó esta increíble historia. Una familia compró una unidad aparentemente olvidada por todos, sin nada que destacar, ni siquiera un viejo sofá para revender. Sin embargo, lo que encontraron dentro era todo menos vacío. Había una caja fuerte grande y pesada, cerrada con llave, claro está, y sin indicios de lo que podría contener. ¿Te lo imaginas? La curiosidad de descubrir lo que había dentro comenzaba a dominarles. Los nuevos dueños intentaron abrirla por sus propios medios, pero la caja era impenetrable, como si estuviera guardando los secretos de un tesoro pirata. No se rindieron, contrataron a un experto para que la abriera, y entonces ocurrió lo impensable. Dentro de esa caja no había documentos viejos, ni artículos sin valor, sino pilas y pilas de efectivo. No unos cuantos miles de dólares, no una decena de miles. Había $7,5 millones en efectivo. De un segundo a otro,
esta familia se había convertido en millonaria. Lo que podría haber sido un día normal se había transformado en el giro más inesperado de sus vidas. Pero la historia no acaba aquí. Resulta que el verdadero dueño del dinero, quien probablemente había escondido esa fortuna en la caja fuerte con la intención de recuperarla más tarde, se enteró de lo sucedido. Como era de esperarse, decidió reclamar su dinero. ¿Y cómo lo hizo? A través de un abogado, claro está. El dueño del dinero ofreció inicialmente $600,000 a la familia como recompensa por devolver el dinero. Una oferta tentadora para muchos. Pero esta familia no estaba dispuesta a aceptar una suma tan pequeña, teniendo en cuenta que habían encontrado 7,5 millones. Entonces comenzó la negociación. Al final, llegaron a un acuerdo por una suma de $1,2 millones. Un trato nada despreciable teniendo en cuenta que no esperaban encontrar más que polvo en la unidad. Y aunque Dan Dodson no reveló las identidades de los afortunados nuevos millonarios, la historia fue suficiente para encender las redes sociales, generando debates interminables sobre qué harías si te encontraras en una situación similar. ¿Aceptarías devolver el dinero por una parte o te lo quedarías todo, enfrentándote a las posibles consecuencias legales? Número 3. Canciones inéditas de Michael Jackson. Es raro imaginar que una leyenda de la música como Michael Jackson pudiera tener parte de su legado olvidado en una unidad de almacenamiento, escondido entre cajas viejas y polvo. Pero esta historia, tan extraordinaria como su música, nos demuestra que incluso los más grandes artistas a veces tienen secretos enterrados, y en este caso, secretos musicales. Todo comenzó cuando un empresario canadiense, Howard Mann, decidió participar en una subasta de almacenamiento sin saber lo que iba a encontrar. ¿Quién podría imaginar que dentro de esa unidad olvidada se encontraban más de 200 canciones inéditas del mismísimo rey del pop? No eran solo grabaciones de ensayos o versiones alternativas. Estamos hablando de canciones completamente nuevas, que el público jamás había escuchado. Lo que hacía este hallazgo aún más sorprendente es que las cintas de estas canciones fueron descubiertas junto a una vasta colección de recuerdos y objetos personales de Michael Jackson y su familia. Era como abrir una cápsula del tiempo de uno de los artistas más influyentes del siglo XX. El contenedor de almacenamiento estaba repleto de fotos, manuscritos y hasta cintas masterizadas de los Jackson 5. Howard Mann y su socio, Henry Vaccaro, se convirtieron en los dueños de estos objetos tras ganar la subasta en 2014. Pero, como en toda historia de hallazgos extraordinarios, hubo un giro inesperado. Resulta que el padre de Michael, Joe Jackson, había dejado de pagar por la unidad de almacenamiento, lo que llevó a que sus pertenencias fueran subastadas. Y aunque la familia Jackson ya no tenía control sobre estos objetos, aún poseían los derechos de autor sobre las canciones inéditas. Eso significaba que, aunque Mann había encontrado oro puro en forma de música, no podía simplemente lanzarlo al mercado. Cualquier intento de hacerlo sin el permiso de la familia habría resultado en una demanda colosal. ¡Qué dilema tan intrigante! A pesar de las complicaciones legales, la historia de cómo estas canciones inéditas de Michael Jackson fueron descubiertas causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los fans especulaban sobre la calidad de estas canciones, imaginando cómo habrían cambiado la carrera de Jackson si alguna vez las hubiera publicado. Número 4. Monedas de oro y plata. Era un día común para un cazador de tesoros aficionado. Con $1,100 en el bolsillo y la esperanza de encontrar algo interesante, este hombre de San José se aventuró a comprar una unidad de almacenamiento en una subasta. Había participado en varias de estas antes, pero nunca había descubierto nada verdaderamente valioso. Sin embargo, la suerte estaba a punto de cambiar drásticamente. Al abrir la unidad, lo primero que notó fue un viejo contenedor de goma azul, descolorido y cubierto de polvo. No tenía idea de que dentro de ese contenedor se escondía una fortuna. Cuando lo abrió, su corazón casi se detiene. Estaba lleno de monedas, pero no cualquier moneda. Eran raras monedas de oro y plata, auténticos tesoros para cualquier coleccionista. Era como haber encontrado un cofre de piratas en plena era moderna. Las monedas estaban en excelente estado, y aunque en un principio el hombre no sabía exactamente cuánto valían, pronto descubrió que había tropezado con algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado.
No se trataba de simples monedas antiguas. Eran piezas codiciadas por coleccionistas de todo el mundo, algunas de ellas tan raras que su valor no podía ser calculado inmediatamente. El hallazgo se volvió tan sorprendente que los ingenieros y expertos en metales preciosos, que fueron llamados para tasar el valor de las monedas, quedaron boquiabiertos. El valor total de las monedas de oro y plata encontradas se estimaba en una cantidad impresionante, aunque el comprador nunca reveló públicamente la cifra exacta. Pero lo que sí hizo fue venderlas rápidamente, asegurándose de que su anonimato se mantuviera y evitando llamar la atención de los medios. La historia de este descubrimiento se expandió como pólvora entre los círculos de coleccionistas de monedas, quienes estaban maravillados de que tal hallazgo pudiera haber ocurrido en una simple subasta de almacenamiento. Después de todo, ¿quién esperaría que un contenedor de goma olvidado contuviera semejante fortuna? Para este afortunado comprador, todo comenzó como una pequeña inversión y terminó con una cantidad que le cambió la vida. Las monedas raras son uno de esos tesoros que pocas personas creen que encontrarán, pero cuando sucede, es como tocar el cielo. A diferencia de otros objetos que puedes encontrar en una unidad de almacenamiento, las monedas tienen un valor universal y atemporal, y en este caso, ese valor era enorme. Desde entonces, este hombre ha mantenido un perfil bajo, vendiendo las monedas de manera privada y evitando el centro de atención. Sin embargo, la comunidad de subastas de almacenamiento nunca olvidará su increíble historia. Para muchos, su descubrimiento es una fuente de inspiración, un recordatorio de que la suerte puede estar escondida en cualquier lugar, incluso en un contenedor azul cubierto de polvo. Número 5. Pinturas de Willem de Kooning. David Killen era un comerciante de arte de Nueva York con un olfato agudo para encontrar piezas valiosas, pero ni siquiera él podía prever la magnitud de lo que descubriría tras comprar una unidad de almacenamiento en Nueva Jersey. Todo comenzó con una subasta aparentemente común, un espacio de almacenamiento que había sido abandonado por años, lleno de objetos no reclamados. David, convencido de que al menos habría algo de valor, ofreció $15,000 por la unidad, una cifra arriesgada, pero no desorbitada. Lo que no sabía es que estaba a punto de tropezar con una mina de oro en forma de arte. Al abrir la unidad, entre polvo y telarañas, lo primero que vio fue un grupo de lienzos, apilados unos sobre otros, envueltos en papel. Su primer pensamiento fue que probablemente se trataba de obras de artistas locales, tal vez interesantes, pero nada que lo hiciera saltar de alegría. Sin embargo, a medida que inspeccionaba las pinturas con más detenimiento, comenzó a notar algo peculiar en algunas de ellas. Una firma que le resultaba vagamente familiar, Willem de Kooning. David, siendo un experto en arte, no podía creer lo que veía. Willem de Kooning, uno de los principales exponentes del expresionismo abstracto, cuyas obras alcanzaban millones en subastas, era el autor de esas 6 pinturas. Aún incrédulo, llevó las piezas a expertos para autenticar su procedencia, y sus sospechas se confirmaron. Las pinturas eran originales, y de repente su inversión de $15,000 se transformó en una fortuna. El origen de estas obras era fascinante. La unidad había pertenecido a un conservador de arte llamado Oren Riley, quien había fallecido en 1986, y su pareja, Susan, había muerto en 2009. Los lienzos habían quedado olvidados, hasta que el fiscal general de Nueva York los declaró oficialmente como propiedad abandonada. Así fue como llegaron a la subasta, y cómo David tuvo la suerte de adquirirlos. Lo que vino después fue una auténtica locura en el mundo del arte. Las 6 pinturas fueron subastadas por la impresionante suma de $25 millones, una cifra que superó cualquier expectativa inicial. David Killen, que había apostado por una unidad de almacenamiento como un simple negocio, de repente estaba en posesión de obras que cambiarían su vida y su reputación como comerciante de arte. Las 2 primeras piezas se vendieron por más de $2 millones cada una, y las demás siguieron en un rango similar. Lo que había empezado como una subasta común y corriente se convirtió en un evento mediático que sacudió el mundo del arte. Número 6. Recuerdos de Sports Illustrated. Alan Hairston, como cualquier cazador de subastas, sabía que había días buenos y malos.
Pero lo que él y su esposa no sabían era que estaban a punto de encontrarse con un hallazgo que no solo les cambiaría la vida, sino que también los llevaría a ser los protagonistas de una historia inolvidable. Con tan solo $330 en mano, Alan decidió arriesgarse en una subasta que ofrecía una unidad de almacenamiento llena de objetos deportivos. Los demás subastadores no parecían interesados, lo que allanó el camino para Alan y su esposa, quienes se aventuraron a comprarla. Al abrir la unidad, lo que encontraron fue una impresionante colección de revistas Sports Illustrated, todas cuidadosamente almacenadas y en un estado impecable. Pero no era cualquier colección. Lo que Alan tenía frente a él era una colección completa de más de 3,000 ejemplares, desde agosto de 1954 hasta el último número de 2015. Parecían recién salidas de la imprenta, cada una más reluciente que la anterior. En un principio, su esposa no estaba muy convencida de que aquello pudiera valer mucho. Después de todo, eran solo revistas viejas, ¿cierto? Pero Alan, con ese sexto sentido que tienen los cazadores de tesoros, sabía que estaba frente a algo especial. Decidió investigar, y lo que descubrió fue que tenía en su posesión una de las colecciones más completas y valiosas de Sports Illustrated jamás encontradas. La colección incluía ejemplares icónicos, como la primera edición con el jugador de béisbol Eddie Matthews en la portada, que por sí sola valía una pequeña fortuna. Otros números con portadas históricas de leyendas del deporte como Muhammad Ali, Michael Jordan y Tiger Woods también estaban incluidos. Para los fanáticos de Sports Illustrated y los coleccionistas de memorabilia deportiva, esta era una oportunidad única de adquirir piezas que no se encontraban fácilmente en el mercado. Después de contactar con expertos en coleccionables deportivos, Alan se dio cuenta de que su intuición había sido acertada. La colección completa estaba valorada en alrededor de $100,000, una cifra que jamás habría imaginado cuando hizo su oferta de $330. Con un entusiasmo renovado, decidió subastar la colección, obteniendo finalmente una venta masiva que le permitió embolsarse la impresionante cantidad. La historia de Alan y su esposa se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la intuición y un poco de suerte pueden llevarte a descubrimientos increíbles. Alan pasó de ser un cazador de subastas común y corriente a un experto en memorabilia deportiva en cuestión de días. Y todo gracias a una unidad de almacenamiento llena de revistas que, para el ojo inexperto, podrían haber pasado desapercibidas. Número 7. Los perros Gran Danés encerrados. Es un día normal en Battle Creek, Michigan, cuando los empleados de un almacén de almacenamiento comienzan a escuchar algo inusual proveniente de una de las unidades. Al principio, pensaron que se trataba de ruidos normales, quizás el eco del viento moviendo algunas cosas sueltas. Sin embargo, los sonidos persistían, y lo que parecía ser un ladrido pronto captó toda su atención. Curiosos y alarmados, decidieron llamar al control de animales para que investigara lo que había detrás de esa puerta cerrada. El oficial de control de animales Mike Ehart llegó al lugar sin muchas expectativas. Tal vez alguien había dejado a su perro dentro por accidente o lo había olvidado allí por un corto periodo, pero cuando se acercó a la unidad, lo que encontró lo dejó perplejo. No había solo un perro ladrando desesperadamente, había 8 perros Gran Danés encerrados en esa diminuta unidad. El oficial Ehart no podía creer lo que veía. Los perros, una raza conocida por su enorme tamaño, estaban apiñados en un espacio demasiado pequeño para ellos. No solo estaban malnutridos y enfermos, sino que también estaban gravemente deshidratados y en condiciones deplorables. Era un espectáculo desgarrador, que parecía salido de una película de terror. Nadie sabía cuánto tiempo habían estado allí, ni cómo habían sobrevivido en esas condiciones. Tras revisar la unidad y evaluar el estado de los perros, Ehart intentó contactar al dueño, pero no tuvo éxito. Como parte de su protocolo, le dejó una notificación al dueño para que recogiera a los animales en un plazo de 24 horas, con la esperanza de que simplemente hubiera sido un malentendido. Sin embargo, al regresar al día siguiente, no solo encontró que los perros seguían allí, sino que su condición había empeorado aún más. En ese momento, Ehart ya sabía lo que tenía que hacer. Rompió la cerradura de la unidad y liberó a los 8 perros,
llevándolos de inmediato a un refugio de animales para que recibieran tratamiento de emergencia. Los perros, que apenas podían sostenerse en pie por la debilidad, pesaban mucho menos de lo que deberían para su tamaño. Apenas 20 libras cada uno, cuando deberían haber pesado más de 100. El misterio detrás de por qué alguien encerraría a estos gigantes en una unidad de almacenamiento seguía sin respuesta. Al parecer, el dueño de los perros había sido desalojado de su vivienda y sin tener dónde más dejarlos, pensó que podrían estar a salvo en el almacén. Sin embargo, la decisión de no proporcionarles comida, agua ni las condiciones mínimas para su bienestar dejó a estos animales en un estado casi mortal. El rescate de los gran danés fue cubierto por los medios locales, y pronto comenzó una campaña de adopción para encontrarles nuevos hogares, lejos del horror que habían vivido. La comunidad se volcó en apoyo de los perros, brindándoles la atención y el cariño que tanto necesitaban. Aunque su historia comenzó como una pesadilla, terminó con un final feliz para muchos de estos enormes y nobles animales. Número 8. El Lamborghini robado de Guy Fieri. Los ladrones a menudo buscan maneras ingeniosas de ocultar sus robos, pero ¿quién podría imaginar que un Lamborghini Gallardo robado acabaría escondido en una oscura unidad de almacenamiento en Point Richmond, California? Y no era cualquier coche, era el Lamborghini 2008 del famoso chef Guy Fieri, estrella de la cadena de televisión Food Network. Esta historia parecía sacada de una película de acción, pero fue muy real. Todo comenzó en marzo de 2011. Cuando el flamante Lamborghini de Fieri fue robado de un concesionario británico de lujo en el área de la bahía de San Francisco. El ladrón, en lo que fue descrito como una operación sumamente audaz, se coló en el concesionario a través de una ventana y sin que nadie lo viera, salió conduciendo el Lamborghini amarillo, que valía más de $200,000. Las cámaras de seguridad lograron capturar imágenes del robo, pero el ladrón y el coche desaparecieron como si se hubieran desvanecido en el aire. Por meses, la policía no tuvo pistas sobre el paradero del Lamborghini y muchos pensaron que el coche ya estaría fuera del país o desmantelado para vender sus partes. Sin embargo, en una revisión de rutina de una unidad de almacenamiento en Point Richmond, los agentes de policía se toparon con algo inesperado. Al abrir la puerta de la unidad, se encontraron con el Lamborghini perfectamente intacto, acompañado de otros vehículos y motocicletas. El lujoso coche no había sido tocado, estaba tal y como lo habían robado meses atrás. La sorpresa fue aún mayor cuando se dieron cuenta de que el coche pertenecía a Guy Fieri y de inmediato se pusieron en contacto con el famoso chef para devolverle su preciado vehículo. Fieri, quien había asumido que su coche estaba perdido para siempre, no podía estar más agradecido con la policía por la recuperación inesperada de su Lamborghini. El ladrón, por su parte, había estado utilizando la unidad de almacenamiento como un escondite para su botín robado. Al parecer, el joven que había robado el coche también estaba involucrado en otras actividades delictivas, utilizando los vehículos para cometer robos y actos ilegales. Pero su suerte llegó a su fin cuando la policía descubrió el Lamborghini y lo arrestó. Número 9. Drogas por valor de más de $1 millón. No todos los hallazgos en las unidades de almacenamiento son emocionantes o gloriosos. A veces, lo que se encuentra puede ser oscuro, ilegal y potencialmente peligroso. Este fue el caso de una unidad de almacenamiento en La Crosse, Wisconsin, donde la policía hizo uno de los descubrimientos más sorprendentes y perturbadores de todos: un laboratorio de fabricación de drogas que operaba clandestinamente dentro de la unidad. Todo comenzó con una investigación sobre actividades sospechosas en la zona. Los vecinos habían notado movimientos extraños alrededor del almacén, personas entrando y saliendo a todas horas, y el fuerte olor químico que emanaba del lugar. Esto llevó a la policía a emitir una orden de registro, y lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. Dentro de la unidad, los agentes descubrieron un sofisticado laboratorio de fabricación de pastillas en el que se producían drogas ilegales, especialmente Xanax falsificado. Miles de pastillas estaban listas para ser distribuidas, y los ingredientes para fabricar aún más estaban apilados en grandes cantidades. El valor en la calle de las drogas incautadas superaba $1 millón. El propietario de la unidad, un joven de 26 años con antecedentes penales por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego,
fue arrestado en el lugar. Estaba operando una red de distribución de drogas a gran escala, utilizando el almacén como su laboratorio privado. La policía también encontró miles de cajas de USP y otros materiales relacionados con la fabricación de medicamentos falsificados, lo que indicaba que el negocio estaba en pleno auge antes de ser descubierto. Lo que hizo este hallazgo aún más alarmante fue la peligrosidad de las drogas que se estaban produciendo. Xanax falsificado puede ser extremadamente peligroso, ya que los ingredientes no están regulados y los consumidores no tienen idea de lo que realmente están ingiriendo. En este caso, la operación desmantelada estaba distribuyendo pastillas que podrían haber causado daños irreparables a la salud de las personas que las consumían. El arresto y la incautación fueron un duro golpe para el tráfico de drogas en la zona. Las autoridades utilizaron este caso como un ejemplo de cómo las unidades de almacenamiento, en ocasiones, pueden ser utilizadas para operaciones ilegales de gran escala, ocultas a plena vista. Número 10. Prendas de Aretha Franklin. ¿Qué harías si, un día común y corriente, abres una unidad de almacenamiento y descubres que contiene las pertenencias de una leyenda musical? Esto fue exactamente lo que le sucedió a un grupo de coleccionistas cuando, tras ganar una subasta, se encontraron con un tesoro inesperado: prendas y recuerdos de la reina del soul, Aretha Franklin. La unidad de almacenamiento, olvidada y descuidada durante años, contenía una impresionante colección de bolsos, vestidos, sombreros y zapatos que pertenecieron a la icónica cantante. Entre los artículos más notables se encontraba un elegante bustier y una falda rosa que Aretha usó durante una actuación con Rod Stewart, además de un llamativo vestido mandarina y dorado que lució en la película The Blues Brothers. Todo esto había estado guardado en una simple unidad de almacenamiento. La historia detrás de cómo las pertenencias de una superestrella como Aretha Franklin terminaron en esa unidad es tan fascinante como trágica. Resulta que la cantante había dejado algunas de sus prendas más queridas en la unidad después de que su casa en Bloomfield fuera destruida por un incendio en 2002. Tras el siniestro, Aretha simplemente dejó de lado los artículos y con el tiempo los olvidó por completo. Mientras tanto, la unidad de almacenamiento quedó sin pagar, lo que llevó a que sus valiosas pertenencias fueran subastadas. Cuando los coleccionistas se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían encontrado, no perdieron el tiempo en organizar una subasta privada para vender los artículos. Para el público, tener la oportunidad de poseer un pedazo de la historia de Aretha Franklin era un sueño hecho realidad. Las prendas, que una vez adornaron a la reina del soul en sus actuaciones más memorables, ahora podían ser adquiridas por fanáticos y coleccionistas de todo el mundo. La propia Aretha, al enterarse de que sus pertenencias estaban siendo subastadas, no mostró sorpresa. De hecho, en una entrevista con The Detroit News, admitió que había olvidado por completo que esos artículos existían. No obstante, expresó su deseo de verlos una última vez antes de que fueran vendidos, aunque no tenía intención de recuperarlos. Para ella, esos recuerdos formaban parte de un pasado que había dejado atrás. Número 11. Cartas de reclutamiento de Michael Jordan. Es difícil imaginar a Michael Jordan como algo menos que una superestrella del baloncesto, pero en algún momento, incluso él era solo un joven talento en busca de oportunidades. Y es precisamente en ese contexto que se descubrieron unas cartas extremadamente valiosas en una unidad de almacenamiento en Carolina del Norte. Estas cartas, que pertenecían a Jordan, fueron escritas por los entrenadores de baloncesto universitario Bill Guthridge y Dean Smith en un intento por reclutar al joven Michael para los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte. Este hallazgo fue una verdadera joya para cualquier coleccionista de memorabilia deportiva. Las cartas de reclutamiento no eran solo pedazos de papel, sino una parte crucial de la historia del baloncesto. Fueron escritas en 1980, cuando Michael Jordan todavía estaba en la escuela secundaria y comenzaba a llamar la atención de los entrenadores universitarios. La carta de Dean Smith, fechada el 12 de agosto de 1980, era particularmente emotiva, ya que Smith le escribía a Jordan después de visitar su hogar en Wilmington, Carolina del Norte.
En ella, hablaba de las grandes expectativas que tenía para el futuro del joven prodigio y le ofrecía un lugar en el equipo de baloncesto de la universidad. La otra carta, escrita por Bill Guthridge, también era notable. Guthridge, asistente de Smith en ese momento, había conocido a Michael durante una visita de reclutamiento y le escribió al día siguiente, el 19 de febrero de 1981, para reiterar su interés en que Jordan jugara para los Tar Heels. La carta estaba llena de entusiasmo y palabras de aliento, lo que mostraba claramente que ya sabían el enorme potencial que tenía este joven deportista. Cuando estas cartas se descubrieron en la unidad de almacenamiento, el valor sentimental y económico fue evidente de inmediato. No solo eran piezas históricas, sino que también contaban con la autenticidad necesaria para ser valoradas por los coleccionistas de todo el mundo. La casa de subastas Golden Auctions, con sede en Nueva Jersey, rápidamente adquirió las cartas y las puso a la venta, donde se vendieron por una suma considerable de $5,000. Número 12. Documentos de identidad robados. La emoción de abrir una unidad de almacenamiento tras haber ganado una subasta siempre está presente, pero para un joven llamado Brandon Michael, esa emoción se transformó rápidamente en horror. Lo que encontró no fue ni dinero, ni coches, ni objetos de valor tradicionales. Lo que halló fueron cientos de documentos personales robados, pasaportes, certificados de nacimiento, licencias de conducir y hasta documentos médicos. Todo esto almacenado en bolsas de basura, armarios viejos y cajas polvorientas. Brandon había adquirido la unidad en Denver en un año nuevo, con la esperanza de encontrar algo interesante para revender. Pero a medida que empezaba a revisar su contenido, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La cantidad de documentos personales que encontró era alarmante, y todo parecía estar relacionado con un robo masivo de identidad. Entre los archivos, incluso descubrió registros del Hospital St. Anthony Central, que contenían detalles médicos de pacientes que habían sido admitidos en cirugía o en la sala de emergencias. La situación empeoró cuando encontró parafernalia de drogas, pastillas y una impresora que parecía haber sido utilizada para fabricar documentos falsificados. El hallazgo era tan grande y complejo que Brandon no pudo más que sentirse culpable por tener esos objetos en sus manos. Sabía que no podía quedarse con ellos, así que hizo lo correcto y llamó a la policía. El sargento Ryan McGinty, del Sindicato de Falsificación y Fraude de Cheques de la Policía de Denver, fue el encargado de la investigación. Al principio, las autoridades no estaban seguras de cuán grave era el caso, pero cuando Brandon les mostró el contenido completo de la unidad, rápidamente se dieron cuenta de que habían tropezado con una operación de robo de identidad a gran escala. La investigación reveló que Paul Simmons, el antiguo arrendatario de la unidad, había sido condenado previamente en Florida por hurto mayor, robo y tráfico de bienes robados. La unidad de almacenamiento era su escondite perfecto para almacenar su botín ilícito. Entre las víctimas del robo se encontraban Richard y Sheila Vera, quienes lloraron al recuperar sus documentos personales, como certificados de nacimiento, tarjetas de la Seguridad Social y pasaportes, que creían haber perdido para siempre. Habían sido robados de su hogar en 2008 y nunca pensaron que volverían a ver esos papeles tan importantes. El descubrimiento abrió viejas heridas para la pareja, que aún luchaba por superar el trauma del robo. Número 13. Restos humanos en un ataúd. Cuando hablamos de subastas de almacenamiento, rara vez pensamos que una de estas podría contener algo tan espeluznante como restos humanos. Sin embargo, esta historia es tan real como perturbadora. Todo comenzó cuando los administradores de una tienda de almacenamiento notaron que una unidad había estado sin pagar por mucho tiempo. Como ocurre en estos casos, decidieron que era hora de subastarla. Lo que no sabían es que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría la forma en que veían estas subastas para siempre. La familia propietaria de la unidad había dejado de pagar por el espacio hacía años. Los administradores trataron de contactarles sin éxito. Llegó el día de la subasta, y con mucha curiosidad, los nuevos dueños de la unidad abrieron la puerta, esperando encontrar algo valioso, o al menos interesante. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos. Dentro de la unidad había un ataúd azul, sellado y cubierto de polvo, con los restos de una persona en su interior. Tras la sorpresa inicial,
La policía fue llamada de inmediato para investigar el hallazgo. Al abrir el ataúd, encontraron el cuerpo perfectamente preservado de una mujer que había fallecido en 1995. Los documentos encontrados junto a ella revelaron que estaba debidamente preparada para un entierro, pero por alguna razón desconocida, nunca fue enterrada. En lugar de eso, había sido colocada dentro de esa unidad de almacenamiento por más de una década. La historia se volvió aún más macabra cuando los investigadores comenzaron a hacer preguntas sobre por qué la mujer había sido guardada en un almacén en lugar de haber sido enterrada como se esperaba. Al parecer, los familiares de la fallecida habían optado por mantener su cuerpo en la unidad debido a problemas financieros o a la imposibilidad de pagar por un funeral adecuado. A lo largo de los años, simplemente la habían olvidado allí, dejando su cuerpo a merced del tiempo y el olvido. El descubrimiento de los restos abrió un debate sobre las prácticas de manejo de cuerpos en unidades de almacenamiento. Aunque no había nada ilegal en cuanto al almacenamiento del ataúd, la situación generó una intensa discusión sobre la moralidad y el respeto hacia los muertos. La policía, desconcertada por el caso, trató de contactar a la familia de la mujer para entender mejor por qué había sido dejada allí, pero no lograron obtener respuestas claras. Número 14. Taller clandestino de autos robados. Cuando los empleados de un almacén en Hartford comenzaron a notar que algunas unidades parecían recibir visitas frecuentes a altas horas de la noche, las sospechas empezaron a crecer. No era común que hubiera tanto tráfico en un lugar que, por lo general, permanecía desierto después del atardecer. Finalmente, decidieron investigar, y lo que descubrieron fue un taller clandestino donde se desmantelaban coches robados para ser vendidos en piezas, como si se tratara de una fábrica de autos ilegales. La policía fue alertada y tras una breve investigación, descubrieron que el responsable de este taller no era otro que un adolescente llamado Mitchell German. Con tan solo 17 años, Mitchell había logrado organizar un verdadero imperio clandestino de autos robados, todo escondido dentro de un par de unidades de almacenamiento. Utilizaba las instalaciones para desmantelar los coches y luego vendía las partes en el mercado negro, obteniendo un beneficio considerable. El hallazgo se produjo cuando un residente local, a quien le habían robado el coche, vio una foto de su vehículo en las redes sociales. Alguien lo había visto cerca de un almacén en la calle Jeffrey y decidió publicar la foto en Facebook. Este simple acto de observación condujo a la policía directamente al taller ilegal. Cuando los oficiales abrieron la unidad, encontraron piezas de vehículos por todas partes: motores, puertas, ruedas y hasta partes del chasis. Aunque muchos de los coches habían sido desmantelados por completo, la policía pudo identificar algunas piezas clave, lo que les permitió rastrear varios autos robados en la región de Sioux Falls. Desafortunadamente, la mayoría de los vehículos estaban tan destrozados que era imposible recuperarlos. Mitchell, quien había estado operando su taller de desguace durante más de un año, fue arrestado y acusado de posesión de propiedad robada y tentativa de causar daños a la propiedad. Lo más impactante del caso no era solo la cantidad de coches que habían sido desmantelados en ese lugar, sino la audacia de este adolescente que había logrado mantener su operación en secreto durante tanto tiempo. Número 15. Periódicos sobre la muerte de Elvis Presley. David Hester era un hombre que sabía de subastas. Había pasado años comprando y vendiendo artículos que encontraba en unidades de almacenamiento, pero nunca se había topado con algo tan inusual como lo que descubrió en una subasta a ciegas. Por solo $600, adquirió una unidad llena de lo que, a simple vista, parecían ser montones de viejos periódicos. Al principio, Hester se sintió decepcionado. No había joyas, ni artefactos valiosos, ni tecnología de ningún tipo, solo papel, mucho papel. Pero como buen comerciante, decidió no juzgar el contenido de inmediato. Comenzó a revisar los periódicos uno por uno, clasificándolos con cuidado. Pronto, se dio cuenta de que no eran periódicos cualquiera. Eran ejemplares de uno de los días más importantes en la historia del entretenimiento, el día en que murió Elvis Presley. Los periódicos, fechados el 16 de agosto de 1977, narraban la conmoción mundial por la repentina muerte del rey del rock and roll. Hester no podía creer lo que tenía en sus manos.
Había cientos de periódicos, perfectamente preservados, que detallaban el impacto global que causó la pérdida de una de las mayores leyendas de la música. Los titulares hablaban del shock en la industria, del luto de millones de fanáticos y de cómo Graceland se había convertido en el centro de peregrinación para aquellos que querían rendir homenaje a su ídolo caído. David sabía que tenía algo especial. Aunque no todos los periódicos viejos tienen valor, estos ejemplares eran verdaderas piezas de colección. Decidió llevar algunos a un experto, Joseph Carrada, quien llevaba años recopilando recuerdos de Elvis. Carrada confirmó lo que Hester ya sospechaba. Los periódicos del día de la muerte de Elvis tenían un valor considerable en el mercado de coleccionistas. De hecho, había dos tipos de periódicos en la colección. El primero era un conjunto más común, valorado en alrededor de $4 por ejemplar. Pero el segundo grupo de periódicos, más raro y menos distribuido, tenía un valor mucho mayor. Carrada estimó que esos ejemplares podían venderse por hasta $8 cada uno. Hester, que tenía cientos de periódicos de ambos grupos, rápidamente calculó su potencial ganancia. Estaba sentado sobre una pequeña fortuna de al menos $75,000.